El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas siempre han avivado nuestra imaginación y han alimentado nuestras mitologías, y el estudio de los cielos, la astronomía, es sin duda el sistema científico más antiguo que ha existido. Lo que realmente me parece inesperado es que la astronomía ha atraído nuestro interés a lo largo de los siglos. De vez en cuando, la astronomía ha sido un campo en el que han surgido nuevas ideas y, a menudo, ha guiado el resto de las ciencias. Soy profesor de física en la Universidad de Ceri, y las ideas y teorías de grandes científicos europeos como Galileo, Newton y Einstein son el núcleo de mi trabajo. Sin embargo, tengo otro aspecto. La mitad de mi ser es iraquí y estoy ansioso por examinar las historias que escuché durante mi escuela en Bagdad, historias sobre los grandes astrónomos de la Edad Media Islámica, cuyas obras formaron los descubrimientos de los científicos occidentales en épocas posteriores. Por eso me embarco en un viaje a Siria, Egipto y las remotas regiones montañosas del norte de Irán para descubrir cómo el trabajo de estos astrónomos islámicos dio lugar a resultados enormes y inalcanzables. Allí descubriré cómo fueron los primeros en desafiar las ideas aparentemente sólidas e inmutables de los griegos, ideas sobre cómo los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Fue el Islam el que allanó el camino para grandes transformaciones en la historia de la ciencia. Ciencia e Islam. El poder de la duda. Aquí estamos en la Universidad de Padua, en el norte de Italia. Estoy aquí para ver una prueba irrefutable de que uno de los mayores avances en la ciencia europea está vinculado y relacionado con el trabajo de los eruditos islámicos anteriores. La astrónoma, doctora Luisa Pigatto, y yo estamos subiendo a un observatorio del siglo XVIII. Arriba, ella está decidida a mostrarme uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia. Así que veamos qué tenemos aquí. Muy bien, esta es la segunda edición del libro sobre las revoluciones de las orbes celestes. Este libro, sobre las revoluciones de las orbes celestes, fue publicado en 1543 por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. La importancia de este libro es enorme, ya que en él Copérnico discute por primera vez, desde la antigüedad científica griega, que todos los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol. Durante miles de años todos creyeron en una opinión diferente, la idea de que la Tierra es fija y que todo, incluidos las estrellas, el Sol y los planetas, gira alrededor de la Tierra. Y aquí está todo su sistema. Bueno, ella ha dibujado todo su sistema aquí. El Sol está en el medio. Sí, la Tierra. Esta es la Tierra con la Luna girando a su alrededor. Sí, con la Luna. Este es un libro extraordinario y muchos historiadores lo consideran el inicio de la revolución científica en Europa. Es el primer paso vital y necesario en un viaje que llevó a la física moderna. Bueno, estoy de acuerdo, pero resulta un poco extraño que no se escuche mucho sobre de dónde obtuvo Copérnico sus ideas e información. Se da la impresión de que las adquirió de la nada. Este es el comienzo. Su comienzo está completamente en árabe. Esto es, sin duda, una verdadera inspiración para mí, ya que deja claro que un musulmán del siglo IX le proporcionó numerosos datos de observación, un astrónomo llamado Al-Batani, que vivía en Damasco. Al igual que todos los grandes científicos islámicos, Al-Batani también vivió en una cultura sin retratos, y todo lo que tenemos de él es un esbozo de su posible imagen que fue dibujado más tarde. Y aquí menciona a Hiparco,
Ptolomeo, etc., y empieza a hablar de alguien llamado Makumati Arasnefis, que se refiere a Al-Batani, ¿no? Muy bien, y luego en el segundo libro aquí. En el segundo libro, podemos ver que al principio está en latín. Copérnico, de hecho, utiliza en gran medida las observaciones de Al-Batani, observaciones sobre los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas. Trabajó con la traducción al latín de esos datos, algo similar a esos datos, los datos astronómicos sirios. El libro de Al-Batani, entonces, este libro de Al-Batani es su libro sobre los mapas de las estrellas, así que escribió el texto árabe por un lado, ¿verdad? Sí, ha incluido el texto árabe. Luego, escribió la traducción al latín debajo. Así es más fácil. Pero sin duda tenía acceso a la información de las observaciones de Al-Batani, y usted sabe que El libro de Copérnico está lleno de pistas que todas apuntan a fuentes más antiguas. Aunque Al-Batani es el único astrónomo musulmán que Copérnico menciona, investigaciones recientes han descubierto indicios de que muchas de las ideas de Copérnico se basan en el trabajo de otros eruditos islámicos. El ejemplo más claro de esta afirmación es el uso que hace Copérnico de una idea matemática propuesta por el astrónomo musulmán persa del siglo XIII, Nasir al-Din al-Tusi, una teoría que se conocía como el acople Tusi. En Inglaterra, estoy comparando el libro Tazkira fi al-Aya de Nasir al-Din al-Tusi con otra edición del Sobre las revoluciones de Copérnico. En este libro hay un diagrama del acople de Tusi, que es prácticamente igual y equivalente a la misma imagen en el libro de Copérnico. Incluso las letras que se utilizan para los puntos de intersección de los círculos son iguales y equivalentes entre sí. Observa que en el libro de Tusi se utilizan letras del alfabeto árabe, la letra alif se convierte en A, y la letra ba se convierte en B, Jim aquí es G, y Dal en el medio es D. Esta es una similitud realmente sorprendente. Bueno, puede que esta similitud sea simplemente una coincidencia, pero de todos modos es una prueba clara e irrefutable. De hecho, creo que Copérnico debió estar al tanto del trabajo de Khayyam y otros astrónomos musulmanes. Un análisis más detallado revela que Copérnico utilizó ideas matemáticas para el movimiento de los planetas que son notablemente similares a las opiniones planteadas por otro astrónomo musulmán, un astrónomo sirio del siglo XIV llamado Ibn al-Chatir. Para algunos historiadores, esta similitud no puede ser casual. Copérnico, en mi opinión, no tengo una razón definitiva que lo demuestre, pero así es como me parece a mí, y por supuesto nuevamente según el análisis de sus propias palabras, parece que él estaba utilizando gráficos. Alguien le proporcionó un gráfico geométrico de lo que Ibn al-Chatir había hecho para que, por ejemplo, pudiera resolver problemas relacionados con la Luna, resolver el problema de los planetas superiores, resolver el problema del movimiento de Mercurio. Él tenía gráficos a su disposición y era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de la teoría mítica que existía detrás de esos gráficos. Así que en lugar de aparecer de la nada, parece que es mejor describir el trabajo de Copérnico como la cúspide y el máximo exponente de la astronomía islámica de 500 años. Quiero investigar esta historia y aprender más sobre esos astrónomos y sus ideas, pero antes de eso, quiero explorar una pregunta aún más profunda: ¿qué fue lo que realmente motivó e impulsó a los investigadores de la era medieval islámica y despertó su interés por la astronomía? Esta es la mezquita de los omeyas, en el corazón de la capital siria, Damasco, y es una de las mezquitas más antiguas del mundo, y estoy aquí en busca de un tesoro. Bueno, los libros dicen que en el minarete de Al-Arous hay un reloj de sol, ese mismo minarete brillante. Ahora, vamos a ver si realmente existe o no. Ella es la doctora Rim Turkmani, una física, astrónoma y experta en astronomía medieval del King's College de Londres, y estamos buscando uno de los relojes de sol más precisos que se hayan construido en la Edad Media. Lo que también me emociona es el hecho de que este reloj fue creado por uno de los astrónomos islámicos medievales que tuvo la mayor influencia en Copérnico, Ibn al-Chatir.
Las autoridades de la mezquita afirman que el reloj de sol fue retirado en el siglo XIX, pero las investigaciones de RIM indican que un ejemplar exacto de ese reloj podría estar oculto a la vista, aún en la cima de uno de los minaretes. Este no es exactamente el cuarto creciente perdido que se menciona, pero la idea de descubrir un artefacto de 150 años sigue siendo algo importante. Si lo ves, ¿podrás reconocerlo? Sí, solo necesito echar un vistazo por esa otra ventana. Disculpa, no. ¿No? ¿Tenemos que subir más? Sí. La determinación precisa del tiempo en el Islam es muy necesaria e importante. El Corán obliga a los creyentes a rezar 5 veces al día, en 5 momentos completamente específicos y precisos. Justo al amanecer, cuando el sol está en lo alto, por la tarde, al atardecer y nuevamente cuando la noche se hace presente. Por lo tanto, para el Islam antiguo, un indicador solar preciso ha sido una herramienta infinitamente importante en muchas mezquitas. Ahí está, lo encontré. Mira, Correcto, sí. justo como está descrito en el libro. Sí, no es de extrañar que no hayan estado al tanto de su existencia. Está completamente cubierto de excremento de paloma. Vamos a probarlo. Sí, oh, gracias. Bueno, incluye 3 relojes solares. El indicador principal es el más grande. También hay uno al norte y otro al sur. Esta línea aquí es para la oración del mediodía y hay una línea también para la oración de la tarde. Ibn al-Chatir había calculado la disposición de estas líneas de tal manera que el reloj de sol se mantuviera preciso durante todo el año, a pesar de que la duración de los días cambia. Ellos tenían a una persona encargada del tiempo, lo cual era un trabajo importante. Entonces, él se sentaba aquí y miraba la sombra, ¿verdad? Y esperaba el momento exacto para la oración, dándole una señal al muezín para que comenzara la llamada a la oración. El error del reloj solar de Ibn al-Chatir fue de menos de 1 minuto, y esto realmente nos muestra cómo el Islam había obligado a sus científicos a realizar observaciones increíblemente precisas sobre los cuerpos celestes. Y poco a poco comprendo por qué Copérnico estuvo tan influenciado por el trabajo de sus predecesores musulmanes. Ellos establecieron estándares de precisión y exactitud en el campo de la astronomía que antes de ellos nadie había oído hablar. Habían medido la circunferencia de la Tierra con un error de solo un 1% y crearon tablas trigonométricas que tenían una precisión de hasta 3 cifras decimales. Y cuando visito nuevamente el monte Gazion, en las afueras de Damasco, junto al Dr. Arim Turkmani, escucho sobre un astrónomo musulmán que personificó la observación precisa, un hombre al que Copérnico menciona explícitamente como referencia en sus tablas astronómicas y mediciones. Al-Battani, nacido en el año 858 en el sur de Turquía. Al-Battani había convertido la medida astronómica precisa en una obsesión y preocupación personal. Según las historias, Al-Battani siempre realizaba sus observaciones en este mismo observatorio en la montaña. Durante 40 años, desde 877, tanto aquí como en la ciudad de Raqqa, el gran proyecto de Al-Battani consistió en determinar con la máxima precisión posible la duración exacta del año. Esta es una copia del manuscrito original de él. Quiero mostrarte un capítulo de este en el que explica la duración del año. Bueno, en el capítulo 27, comienza mencionando las cantidades de los antiguos egipcios y babilonios y proporciona sus números. Su estimación del año era de 365 días, 6 horas y solo 10 minutos. Para corregir este número, Al-Battani utilizó su ingenio y un instrumento como este, un anillo esférico. Usó este dispositivo para medir cómo cambiaban las sombras a lo largo del año.
Con esta información, descubrió un día exacto en el que la duración del día y la noche era igual, un día que se conoce como equinoccio. Repitió esta medición durante 40 años. Aquí hay un trabajo inteligente. Luego examinó un texto griego que había sido escrito 700 años antes y se dio cuenta de que el autor de ese libro también había calculado un día exacto como el equinoccio. Ahora tenía dos datos importantes: el número de días entre las dos observaciones y el número de años. Dividió el primer número por el segundo para llegar a un resultado sorprendente. Un año tiene 365 días, 5 horas, 46 minutos y 24 segundos. Llegó a un nuevo número que solo difería en 2 minutos de las observaciones modernas de hoy. Solo 2 minutos, exactamente, el número que él había calculado. Lo que sorprende respecto a la precisión de las mediciones de Al-Battani es que no contaba con ningún telescopio, utilizaba un brazo en forma de anillo, sus propios ojos sin instrumentos y una herramienta similar a esta, un astrolabio. Usted mueve el indicador y hace girar este disco junto con el para que apunte hacia la estrella del norte. Ahora estos indicadores más pequeños que están aquí le proporcionarán la posición de las demás estrellas y planetas. Además de esto, entre sus innumerables observaciones, hay un número extremadamente preciso para la inclinación del eje de la Tierra, 24 grados, lo que representa casi medio grado de diferencia con lo que hoy conocemos sobre la inclinación del eje terrestre. Y su trabajo no se detiene aquí, midió los cambios en el diámetro del Sol con tal precisión que llegó a una conclusión asombrosa. Esta distancia es la más lejana del Sol a la Tierra a lo largo del año, conocida como el apoápside. De hecho, varía de año en año. Además, sus tablas también muestran la posición del Sol y la Luna, algo a lo que Copérnico se referiría casi 600 años después, estableciendo un nuevo estándar en precisión y exactitud. Por lo tanto, Al-Battani y los astrónomos musulmanes que vinieron después de él fueron claramente observadores excepcionales. Pero uno podría preguntarse, ¿y qué? Bueno, la respuesta es que sus observaciones gradualmente les llevaron a darse cuenta de que la teoría dominante griega, que afirmaba como todo en el cielo gira alrededor de la Tierra, contenía errores muy evidentes. Esta tradición griega, que fue aceptada durante más de 700 años sin cuestionamiento, se basaba fundamentalmente en los trabajos de uno de los más grandes astrónomos del mundo antiguo. Claudio Ptolomeo, un astrónomo griego del siglo II DC en Alejandría, escribió uno de los libros más importantes sobre astronomía, el Almagesto, que era esencialmente una recopilación de todo el conocimiento griego sobre el mundo celestial. Ptolomeo creía que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se asentaban en una serie de esferas cristalinas que giraban alrededor de la Tierra. Así, la Luna se ubicaba en la esfera más interna, seguida por el Sol y los planetas, y por último, un grupo de estrellas que se situaban en la órbita más externa. Por lo tanto, nosotros, los humanos, ocupamos el centro del universo y el resto del cosmos gira a nuestro alrededor. Sin embargo, como Ptolomeo mismo se dio cuenta, había un problema al intentar describir los cielos como un lugar matemáticamente ideal para perfectos círculos. El problema es que los planetas no giran realmente en círculos perfectos, mientras atraviesan el cielo nocturno, su velocidad cambia, parecen aumentar y disminuir de tamaño, e incluso parece que regresan por sí mismos. Ptolomeo intentó explicar este problema al plantear que los planetas se movían sobre círculos más pequeños, llamados epiciclos, que giraban alrededor de un círculo más grande conocido como deferente. Esto explicaba por qué aparentemente podían cambiar de tamaño y por qué a veces incluso cambiaban de dirección. Desafortunadamente, esta explicación seguía sin coincidir con la realidad, no aclaraba por qué parecía que la velocidad de los planetas fluctuaba. Así que, casi desesperadamente, Ptolomeo alejó la Tierra del centro del círculo deferente y forzó al deferente a girar alrededor de un punto arbitrario en el espacio, el epicentro, haciendo su modelo aún más absurdo.
Pero ahora, astrónomos como Al-Batani comenzaron a presionar las ideas de Ptolomeo hasta el límite de la ruptura. Sus observaciones precisas comenzaron a sugerir que, incluso con los desgarbados epicentros y deferentes de Ptolomeo, el comportamiento real de los cielos seguía sin coincidir con sus teorías. Bueno, si fueras un astrónomo en Bagdad y tuvieras todos estos resultados sobre la mesa, ¿qué harías? Tu primera necesidad fundamental sería decir que esta tradición griega no es tan confiable como se promociona, y ahora, por supuesto, ellos comienzan a decir que si los valores fundamentales de las mediciones astronómicas griegas que podríamos verificar y descubrir que son erróneos, entonces, ¿qué más podría estar equivocado? Ahora comienzan a cuestionar cada vez más los principios fundamentales de la astronomía y la cosmología en las tradiciones griegas. Y comenzaron a formular preguntas. Lo que resulta asombroso sobre los escritos de los científicos islámicos del siglo IX es el aumento en el uso de la palabra duda, que en inglés se traduce como doubt. Ellos mostraron que a veces es necesario dudar sobre teorías que todos han aceptado sin cuestionamiento. Las dudas islámicas respecto a la astronomía griega iniciaron un proceso gradual que destruyó la idea de que la Tierra ocupa el centro del universo. Dudar requiere mucha valentía e imaginación, pero si el gran diálogo entre los astrónomos islámicos y europeos no revela nada, al menos muestra que la duda o el escepticismo son motores que impulsan la ciencia hacia adelante. Uno de los primeros grandes científicos escépticos fue Ibn al-Haytham, o latinizado Alhazen. Nació en la ciudad iraquí de Basora en el año 965 después de Cristo. Fue uno de los primeros en argumentar con entusiasmo que las ideas científicas solo son válidas cuando son coherentes matemáticamente y reflejan la realidad. Cuando aplicó su aguda y poderosa genialidad a la astronomía griega, se dio cuenta de inmediato de que en su núcleo había una contradicción fundamental. Por un lado, la cosmología griega sostenía que todo en los cielos giraba alrededor de la Tierra. Por otro lado, Ptolomeo en su Almagesto argumentaba que si se quería predecir matemáticamente cómo se movían el Sol y los planetas, era necesario suponer que giraban alrededor de un punto arbitrario en el espacio llamado ecuante. Esto es, claramente, una contradicción. Los cuerpos celestes no pueden girar alrededor de la Tierra y al mismo tiempo no girar alrededor de la Tierra. Alhazen estaba disgustado por esta absurda contradicción. A principios del siglo XI, escribió un artículo titulado Dudas sobre Ptolomeo. En ese artículo, casi sin excepción, sostiene que Ptolomeo supone un orden que en realidad no puede existir. Alhazen dice que esto es completamente inaceptable, no podemos aceptarlo. Además, menciona que no se trata de un desliz verbal. Ptolomeo sabía que sus afirmaciones eran absurdas y nos muestra cómo él mismo estaba confundido al verse obligado a presentar esa teoría. Por lo tanto, Alhazen señala que hay un problema racional aquí, es decir, Ptolomeo sabía que estaba equivocado, pero no pudo hacer nada mejor al respecto. Y apunta que ahora el desafío es encontrar una mejor solución, sugiriendo que él puede resolver el problema. Esto, en mi opinión, comienza a convertirse en un programa de investigación para que todos los astrónomos vengan y resuelvan este problema. Para llevar a cabo ese proyecto, deben estar convencidos. Deben estar convencidos de que es posible alcanzar modelos matemáticos muy precisos sobre cómo se mueven los planetas y las estrellas que realmente coincidan con su posición en el cielo. Alhazen planteó de manera efectiva un desafío para todos los astrónomos que vinieron después, en el que debían encontrar una explicación sobre cómo se movían los cuerpos celestes. Una explicación que fuera compatible tanto con los problemas matemáticos como con lo que observábamos. La respuesta final a este desafío llegaría de Europa, de la mano de Copérnico y otros, pero el siguiente gran avance provino de un lugar más cercano.
La cima de esta montaña, en el norte de Irán, era el hogar de un hombre que también influyó en Copérnico, el jeque Nasir al-Din al-Tusi. Él logró reescribir la teoría de Ptolomeo, lo que finalmente llevó a la extinción de la visión geocéntrica del universo y, a su vez, al nacimiento de la era científica moderna. Este es el remoto castillo de Alamut, la morada elegida de Nasir al-Din al-Tusi. Durante años, este lugar fue el hogar de una secta de musulmanes conocida como los ismaelitas. Este es un encantador y apartado lugar, que fue el centro del movimiento ismaelita. No es de extrañar que se haya convertido en hogar para al-Tusi, y no fue el único, muchos otros eruditos también se reunieron aquí, y parece que también había una biblioteca. Este castillo fue tanto un centro de enseñanza como una fortaleza militar. Aquí se encuentra la puerta principal, la puerta norte del castillo superior de Hassan y Sabba. Una nueva excavación revela ahora que debajo del castillo, tallado en la roca, hay habitaciones de piedra para el estudio, una mezquita y habitaciones para la vida de los habitantes de esta extraordinaria comunidad de soldados y eruditos. Lo que ven aquí es el recinto de la mezquita o el centro de comando del castillo. Y en estas condiciones tan comprimidas, el jeque Nasir comenzó su obra maestra de la duda, el libro Tazkira. En este libro, encuentra una respuesta al primer desafío de Alhazen. ¿Cómo se puede eliminar el ecuante de Ptolomeo? En lugar de un círculo que gira alrededor de un punto arbitrario en el espacio, Nasir propuso un conjunto de dos círculos concéntricos que giran uno alrededor del otro de tal manera que eliminan el ecuante. Estos círculos concéntricos se conocen como el acople Tusi. Este es un sistema matemático que encontraría su camino hacia el trabajo de Copérnico 300 años más tarde. Al encontrar una solución para el problema del ecuante, el jeque Nasir ahora quería completar lo que Alhazen había comenzado 200 años antes: encontrar una descripción que fuera compatible con las matemáticas para el movimiento de los cuerpos celestes. Pero para hacer esto, necesitaba mejores datos, lo que significaba tener equipos más grandes y mejores de lo que podía encontrar aquí en Alamut. Y luego ocurrió un evento que cambiaría la vida de Nasir para siempre: los mongoles. Mientras avanzaban desde el este, un ejército de mongoles liderado por Hulagu Khan invadió Irán, arrasando todo a su paso. En el año 1255, llegaron a los pies de la fortaleza de Alamut y tenían la intención de destruirla. Entonces, el jeque Nasir, con una diplomacia brillante, lleva a cabo una acción que no solo le salva la vida, sino que también satisface sus ambiciones científicas. Se reúne con el comandante mongol y lo estimula profundamente con sus supersticiones astronómicas. Nasir convence al Khan mongol de que, si tuviera mejores instrumentos, podría predecir el futuro. Nasir logra persuadir al Khan para que lo nombre jefe de sus científicos y le construya el mayor observatorio que el mundo había visto hasta ese momento, a varios cientos de kilómetros de distancia, en una colina donde el clima era muy despejado. Aquí están las únicas ruinas que quedan del observatorio de Maragheh. La herramienta principal está oculta bajo esta cúpula protectora. El nuevo centro astronómico del jeque Nasir se ubicaba en un gran edificio monolítico. Dentro de él había un enorme arco metálico, con un brazo circular cuya base medía 10 metros de longitud
y en la superficie exterior se marcaban ángulos en grados y minutos. Los científicos alineaban los cuerpos celestes que estaban estudiando con un punto central en el arco y luego leían su posición a partir de las marcas en el arco. Esto les proporcionaba una precisión infinita en la localización de objetos en el cielo. Alrededor del edificio principal había equipos astronómicos más pequeños y también había bibliotecas, oficinas y viviendas. El observatorio incluso tenía su propia mezquita. Creo que es muy lamentable que hoy en día no quede mucho del observatorio, por lo que no tienen otra opción que imaginar cómo debió haber sido este lugar en el apogeo de su esplendor. Aparte de eso, lo que el jeque Nasir construyó aquí no era más que el mayor observatorio del mundo durante 300 años, y al igual que cualquier instituto de investigación internacional moderno, el jeque Nasir reunió a los más grandes astrónomos del mundo, desde Marruecos hasta China. Me refiero a que este lugar debió ser un ambiente realmente bullicioso durante el trabajo. Con el nuevo observatorio y su equipo de clase mundial, el jeque Nasir al-Din al-Tusi estaba ahora listo para hacer realidad el sueño de Alhazen, esforzándose por dar una base científica al modelo ptolomeico. Primero se enfocó en las matemáticas. Además de la acople Tusi, también idearon otros sistemas de movimientos planetarios, y con estos nuevos sistemas pudieron calcular modelos compatibles con las matemáticas para muchos cuerpos celestes: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, así como el Sol y la Luna. Nasir al-Din al-Tusi y los astrónomos que reunió crearon lo que se conoció como la Revolución de Maragheh, un ejemplo perfecto de transformación y cambio en la astronomía y de la disolución de la antigua visión ptolemaica. El trabajo que realizan los eruditos islámicos y astrónomos como el jeque Nasir consiste en organizar y establecer una noción de astronomía matemática con una precisión sin precedentes, utilizando herramientas mucho más precisas que las que se habían empleado hasta entonces. Durante un periodo de tiempo más prolongado, logran predecir con exactitud la posición de las estrellas y los planetas, algo que nadie había podido hacer antes. En Maragheh o en Alamut, creo que vemos transformaciones inteligentes en una escala y con una intensidad mucho mayores en la astronomía matemática. Sin embargo, persistía un problema: los nuevos modelos eran coherentes matemáticamente y habían invalidado el torpe sistema ptolemaico, pero aún mantenían a la Tierra en el centro del universo. Esto, inevitablemente, significaba que su descripción de los cielos era compleja y enrevesada, llena de epiciclos, deferentes y pares. Ahora el cielo parecía algo así como una gran caja de engranajes cósmica. Esto requería un salto enorme de imaginación para avanzar al siguiente capítulo de nuestra historia, y ese siguiente paso sucederá a 3.200 kilómetros de distancia desde aquí, donde ahora me encuentro. En mi opinión, la última fase de la revolución de Maragheh no ocurrió en Irán ni en ninguna parte del Imperio Islámico, sino aquí, en el norte de Italia, en lugares como la Universidad de Padua, donde comenzaban un nuevo movimiento científico, basado, por supuesto, en el trabajo de los eruditos musulmanes, un movimiento conocido como el Renacimiento. Regresamos a la Universidad de Padua, el lugar desde donde había comenzado mi viaje. Ahora entiendo por qué los astrónomos musulmanes fueron tan importantes para Copérnico, que ellos le habían inspirado. Él fue el primer europeo que contribuyó a la profunda versión de Alhazen hacia la cosmología ptolemaica, y esto es lo que no solo hizo de Copérnico el primer gran astrónomo de la nueva tradición europea, sino que también marcó el fin de la tradición islámica. Como hemos visto anteriormente, muchos de los complejos modelos matemáticos que Copérnico utilizó en su nuevo modelo heliocéntrico, como el acople Tusi, fueron copiados del trabajo de los astrónomos islámicos.
Pero, más importante aún, es el profundo deseo de Copérnico de traer estabilidad matemática al campo de la cosmología, algo que realmente debe a los predecesores musulmanes de esta disciplina. Las ideas de Copérnico ponen en marcha una cadena de inspiraciones científicas que eventualmente llevan a Isaac Newton y al descubrimiento de la gravedad. Con Newton, el sueño de Alhazen sobre una astronomía con estabilidad y cohesión matemática, que sea coherente y compatible con las observaciones empíricas, finalmente se realiza. La primera y más evidente razón del estancamiento de las ciencias islámicas es que el propio imperio islámico comenzó a declinar a partir de mediados del siglo XIII. Una de las razones de este declive es que este imperio estaba siendo atacado por todos lados, desde el este, con los mongoles. En el año 1258, los mongoles atacaron Bagdad y se dice que el agua de los ríos Tigris y Eufrates estuvo negra durante varios días debido a la tinta de los libros que los mongoles destruyeron. Sin embargo, había un problema en el horizonte, en el oeste del imperio. La España islámica, que ya se había fragmentado en ciudades independientes y separadas, ahora enfrentaba una nueva amenaza, la invasión unificada y decidida de los cristianos del norte. Las reconquistas, como los propios cristianos las llamaron, comenzaron durante cientos de años, pero en el siglo XV, cuando Fernando II e Isabel enviaron un ejército para presionar a los últimos musulmanes en Granada y sitiar la ciudad en el año 1492, estos ataques alcanzaron su clímax. Tenían la intención de borrar por completo los últimos vestigios y signos de la civilización y cultura islámicas de España. En el año 1499, ordenaron que en este mismo lugar, en Granada, se sacaran todos los textos árabes de las bibliotecas, salvo unos pocos libros relacionados con la medicina, y se quemaran. Durante un siglo, todos los musulmanes fueron sometidos a la espada de los españoles, ya sea siendo ejecutados o quemados en hogueras, o bien expulsados. Y los cristianos del este de Europa tenían la intención de reclamar nuevamente la Tierra Santa. Las Cruzadas. Con la movilización de todos los cristianos de Oriente y la reivindicación de la ciudad sagrada de Jerusalén, los guerreros de las cruzadas lanzaron una extensa ofensiva hacia el norte de Siria. Rápidamente conquistaron esta fortaleza y la convirtieron en uno de sus bastiones, luego, con la crueldad y el sacrificio de los misioneros religiosos, marcharon hacia Jerusalén. Mientras tanto, el imperio se encontraba en medio de una lucha contra sus vecinos, y debido a la implicación en una guerra de señoríos, comenzó a desmoronarse gradualmente. Los mamelucos, esclavos que originalmente pertenecían a Egipto, se convirtieron en los líderes de esta guerra. El norte de Siria e Irak se fragmentó en una serie de ciudades independientes. Sin embargo, para muchos historiadores de la ciencia, la mayor razón del declive de las ciencias islámicas fue un incidente relativamente famoso que ocurrió en el año 1492. En ese año, toda la geografía política del mundo cambió drásticamente cuando el célebre Cristóbal Colón llegó al continente americano. Lo describo como el fenómeno del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492. El resultado inmediato de ese descubrimiento fue que se obtuvo una gran cantidad de oro y plata, que fluyó hacia los gobiernos de las monarquías europeas de la época y hacia todos los aventureros de los imperios, quienes comenzaron a colonizar el mundo. Y la ciencia siempre sigue al dinero. Cuando los siglos XVI y XVII vienen y van, ese dinero, el poder y, a su vez, la voluntad científica se dirigen hacia Italia, España y Gran Bretaña. Hasta el siglo XVII, Inglaterra, que se encuentra en el centro de la próspera ruta comercial del Atlántico, adquiere la capacidad de hacer grandes avances científicos, y esto finalmente explica por qué el libro más importante en el mundo de la ciencia, el Principia Mathematica, de Sir Isaac Newton, que finalmente explica el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, se publica no en Bagdad, sino en Londres. Para ello, era necesario contar con datos de una precisión asombrosa que se habían recopilado de todo el mundo, tener un catálogo global de números, observaciones y ubicaciones, las alturas de las mareas, las posiciones de los cometas y planetas, y la tasa de oscilación de los péndulos.
Es un proyecto global, es una gran ciencia y muchas de esas observaciones, muchos de esos modelos matemáticos, fueron por supuesto inicialmente propuestos y desarrollados por astrónomos musulmanes en Egipto, el Cercano Oriente y Asia Central. Sin embargo, esta historia también tiene un giro final. A medida que la riqueza de las naciones musulmanas disminuía debido a la guerra, a las divisiones políticas y religiosas y a la pérdida de su lucrativo comercio, su ciencia también comenzó a decaer. Pero lo que esta justificación no explica es por qué sus logros científicos fueron tan olvidados. Parte de ello se debe a que los europeos, junto con la colonización del Medio Oriente y Asia, promovieron activamente la idea de que las civilizaciones con las que se encontraron eran civilizaciones en declive. Parece que los ingleses y franceses tenían problemas para dominar a pueblos cuya ciencia y conocimiento podrían ser tan complejos como los propios. Por lo tanto, se volvió importante para ellos representar al mundo islámico de una manera muy particular. En teoría, se decía que sí, los musulmanes habían sido muy avanzados en algún momento y poseían grandes eruditos y filosofía, pero ahora estaban en decadencia y en descomposición. De alguna manera, esta perspectiva hacía que toda la estructura colonial pareciera mucho más placentera. Uno de los avances más sorprendentes, creo yo, en la historia del encuentro entre los europeos occidentales y otras culturas, es un tipo de cambio que ha tenido consecuencias fundamentales y nuevas también entre los europeos occidentales. Cuando comienzan a reflexionar sobre por qué son superiores, no se les pasa por la mente a los europeos occidentales que podrían no serlo en absoluto. Durante mucho tiempo, los europeos occidentales, por ejemplo, los ingleses, creían que su superioridad sobre los demás radicaba en su religión. Sin embargo, creo que alrededor del año 1700 comenzamos a ver un cambio. Desisten de la afirmación de que su superioridad se debe a su religión y cambian su perspectiva hacia la idea de que la razón de su superioridad como europeos occidentales sobre los demás se debe a su ciencia y tecnología. Esto finalmente conduce a la famosa frase, porque tenemos ametralladoras y ustedes no. Los europeos de esa época estaban completamente dispuestos a reconocer que en la antigüedad, con el Islam, se habían logrado grandes avances en las ciencias, pero ahora los musulmanes no podían hacer nada al respecto. Por lo tanto, incluso la astronomía islámica y el sánscrito se consideraban recientemente muy antiguos y obsoletos, lo que significaba que la cultura que Gran Bretaña había colonizado estaba en declive y deterioro. Y eso era una buena noticia para los británicos. Algunos expertos creen que este impacto en la historia de la ciencia islámica aún se siente en el mundo islámico de hoy. Los musulmanes todavía no han redescubierto su propia historia, ya que fue intencionadamente borrada durante la época colonial. Lamentablemente, cuando ellos intentan descubrirla ahora, solo encuentran pequeños fragmentos dispersos. Por lo tanto, hoy en día, por muchas razones, los grandes observatorios de la época medieval del mundo islámico se han convertido en ruinas. También es cierto que la mayoría de los grandes avances científicos de los últimos 4 siglos han tenido lugar en el mundo occidental, pero no se puede afirmar que la ciencia haya desaparecido por completo del mundo islámico. Ahora, en el siglo XXI, existen numerosos ejemplos de investigaciones científicas avanzadas que se están llevando a cabo. Visité el Instituto de Investigación Royan en Teherán, donde están investigando sobre células madre, tratamientos de infertilidad y fecundación in vitro. Me sorprendió mucho darme cuenta de que aquí en Irán, en un país islámico, se investiga libremente sobre ciencias que son potencialmente polémicas, como la modificación genética y la fecundación in vitro, incluso en un país con un gobierno islámico.
Uno de los usos de esta ciencia es cuando una pequeña parte del corazón deja de funcionar, un problema que eventualmente puede llevar a la insuficiencia cardíaca. En este caso, las células de esa parte del corazón se reemplazan efectivamente por células que han sido creadas artificialmente. Otro uso de la fertilización in vitro en tratamientos es la creación de animales que tienen un medicamento específico en su leche, de modo que al consumir la leche de esos animales, recibimos el medicamento que necesitamos. La realización de investigaciones genéticas genera una fuerte oposición en las comunidades cristianas. Me sorprendió ver que aquí en Teherán, para apoyo y asesoramiento, cuentan con un referente religioso en su lugar de trabajo, para que en los casos controvertidos puedan buscar orientación. En el Comité de Ética Médica del Instituto de Investigación Royan, primero escuchamos las explicaciones y justificaciones de los investigadores sobre cada uno de los proyectos de investigación, y en este comité, el tema se examina desde diversas perspectivas, es decir, se evalúa cuidadosamente desde los aspectos religiosos, culturales y sociales. En la tierra de Avicena, Razi, al-Biruni y Nasir al-Din al-Tusi, puedo decir cuánto siento que estoy en mi hogar. A pesar de todas las diferencias culturales que tenemos con los iraníes, dentro de las paredes del laboratorio, encontrar un terreno común con los científicos es notablemente simple y fácil. Las leyes de la naturaleza son, de una manera poderosa, libres y exentas de discriminaciones humanas, y esto es algo que los científicos musulmanes de la Edad Media comprendieron bien y hablaron de manera hábil. En el siglo IX, Al-Khwarizmi combinó teorías griegas e indias para crear un nuevo tipo de matemáticas, el álgebra. El erudito universal, Avicena, reunió todas las diferentes tradiciones del mundo en un libro y contribuyó a la creación de la materia médica. En las remotas montañas de Irán, astrónomos como Nasir al-Din al-Tusi allanaron el camino para los científicos que trabajaron cientos de años después en Europa Occidental. La búsqueda de la verdad de estos científicos, sean de donde sean, fue resumida por el filósofo indio del siglo IX, cuando dijo: es apropiado para nosotros no avergonzarnos de confirmar la realidad y adaptarnos a cualquier fuente que haya llegado a nosotros. El valor de nada está por encima de la propia realidad. La realidad nunca menosprecia ni humilla a su buscador. Una conclusión moral de esta épica historia, que narra el surgimiento y la caída de la ciencia en el mundo islámico entre los siglos IX y XV, es que la ciencia es un lenguaje universal para la humanidad. Los números decimales son tan útiles en la India como en España, los mapas estelares elaborados en Irán hablan de cantidades que son relevantes para los astrónomos del norte de Europa, y los fundamentos del cálculo de Newton son igualmente válidos en árabe que en latín o inglés. Lo que los científicos de la época medieval islámica comprendieron y discutieron brillantemente es precisamente esa ciencia que constituye el lenguaje común de la humanidad. Las leyes humanas pueden variar de un lugar a otro, pero las leyes de la naturaleza son una verdad para todos nosotros. That was the last in the series. Next tonight, how to fit a square peg into a round hole. If only it were that simple. It's Hole in the Wall, next.